Bueno, espero que se encuentren muy bien todas, todos. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poco de algunos de los temas que vimos en los encuentros sincrónicos y que espero que les sirvan para reforzar pues, las comprensiones de cara a este proceso de evaluación, a estos trabajos que tenemos pendientes de entregar. Entonces les voy a compartir en una serie de videos pues algunas reflexiones que he realizado y que, como les digo, de alguna forma sirven para reforzar esas comprensiones y que puedan hacer pues como unos buenos trabajos. Entonces, inicialmente quería hablarles de los derechos de la naturaleza, este tema que vimos en clase, que vimos a partir de hablar un poco de la sentencia T622 del 2016, que la conocemos como la sentencia que le concedió derechos al río Atrato. Tendríamos que decir que esta sentencia marca realmente un hito en Colombia. ¿Por qué? Porque por primera vez, pues con esta sentencia en nuestro continente, y era la tercera vez en el mundo que se emitían instrumentos jurídicos específicos que otorgaban protección a los ríos, al concebirlos como entidades vivientes de la naturaleza y de cuya existencia dependen el desarrollo de culturas y formas de vida. Entonces, cuando se emite la sentencia T622 del 2016 en Colombia, como les digo, se produce un fallo histórico cuando la Corte Constitucional considera al río Atrato como sujeto de derechos. Y bueno, como les digo, ya hacía pues como un tiempo atrás, ¿sabes? Esto había pasado en otros lugares del mundo, en la India, en Nueva Zelanda. Por ejemplo, en la India también se le concedió por un tribunal, podríamos decir, regional de la India, derechos al río Ganges. Luego, pues cuando esto pasa al ámbito de lo nacional, pues esa sentencia es revocada, pero igual se deja un precedente. Por ejemplo, en marzo del 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda aprueba una ley de la República para otorgar protección al río Wanganyu. También, por su parte, pues como les digo, está esta sentencia del Tribunal Regional del Nordeste de la India que emite un fallo que le otorga protección a los ríos Yamuna y Ganges, al concebirlos como sujetos de derecho, aunque dicha decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de la India. Pero igual estas iniciativas creo que son una buena señal de que se está reconfigurando la manera de ver la naturaleza. Ahora, regresando al territorio nacional, la sentencia T622 del 2016 proferida por la Corte está integrada por un conjunto de órdenes que, si bien son complejas, apuntan a generar cambios profundos en las políticas y transformaciones concretas en los territorios bajo una visión integral del río, es decir, entender estos como ejes de la vida, conductores de las relaciones, relatos y memorias de los pueblos negros, indígenas y mestizos que, que habitan los territorios cercanos a estos ríos. Entonces, con este fallo de la Corte Constitucional, las comunidades lograron dirigir una interpelación directa al Estado y a la noción clásica de los derechos humanos. Para conseguirlo, pues hay que resaltar que fue muy importante el haber incorporado el enfoque que llamamos ecocéntrico como principio central en la construcción de las políticas ambientales y de desarrollo. Así después, ya en el cuerpo de la sentencia, cuando hacemos el análisis minucioso, vemos que el enfoque ecocéntrico se tomó pues como base de los argumentos y las reflexiones de la Corte Constitucional, más en los fallos pues lo que se denota es un enfoque que es una suerte de lugar intermedio de enunciación entre el enfoque biocultural, que todavía tiene como eje referencial a los seres humanos como tal, y también un enfoque antropocéntrico. Bueno, entonces, como les digo, este enfoque que sirvió de base para comenzar esta discusión resitúa la relación de las personas con respecto a la naturaleza. Es decir, este enfoque ecocéntrico descarta que somos los amos y señores de la naturaleza, para entender más bien que somos parte de ella. Adicionalmente,
Como les digo, este enfoque también acoge una teoría conceptualizada por autores indo-sudafricanos que se conoce como derechos bioculturales. Esta noción de derechos bioculturales, dentro de los derechos que tienen las comunidades, hace énfasis en que se incluyan los recursos naturales y la cultura, al entender la conexión inseparable entre biodiversidad y diversidad cultural. Ahora, en el contexto regional que se enmarca esta sentencia de los derechos del río Atrato, primero tendríamos que mencionar que por primera vez, creo yo, pues esto ya es una opinión muy personal, la Corte Constitucional, en el marco de estas sentencias o de estos fallos, de los estudios que hace la Corte Constitucional en estos, podríamos decir, litigios jurídicos ambientales, la Corte va al lugar, al contexto, a los territorios, porque aquí hubo un importante estudio en campo. La Corte Constitucional recorrió gran parte de los territorios que son bañados por el afluente del río Atrato. Y entonces entendió que la cuenca del río Atrato es uno de los territorios del mundo con mayor riqueza biológica, étnica y cultural. Pues recordemos, el río Atrato comprende un espacio territorial de 33 municipios, 19 en Chocó y 14 en Antioquia. Hace parte de la cintura que conecta dos subcontinentes y es el paso obligado en el intercambio de fauna y flora, donde hay muchas especies en vía de extinción. A su vez, esta región que circunda el río Atrato es una especie de ecorregión en la que conviven grupos étnicos ancestrales, y no solamente me refiero a los grupos étnicos indígenas, sino también a los grupos étnicos afrodescendientes como tal. En el Atrato lo hacen como tal 42 consejos comunitarios de comunidades negras, que ocupan más o menos el 46% de toda la cuenca, y también hay 91 resguardos indígenas que se asientan en el 27% de la misma. Bueno, estos diversos grupos sociales ubicados a las orillas e inmediaciones del Atrato, podríamos decir que desde su punto de nacimiento en el en el Cerro Plateado, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, hasta de su desembocadura en el Mar Caribe, y como tal, en los más de 15 ríos y 300 quebradas que conforman su cuenca, el río Atrato construye su vida en torno a él. O sea que cuando hablamos del río Atrato, miren, hablamos de todo un entramado ecológico, todo un sistema de vida que está articulado. No tanto, perdón, no solo de seres humanos, no solo de fauna y flora, sino también de otros ríos, de otros afluentes de agua como tal. Entonces podríamos decir que de este río Atrato depende como tal un sinnúmero de relaciones cotidianas de toda la vida que lo circunda. Depende el transporte, el suministro de agua y alimento, las actividades domésticas, los medios recreativos y de esparcimiento, las celebraciones, las fiestas patronales como tal. Es que alrededor de este río se construye un sinnúmero de manifestaciones de vida, de la belleza paisajística, de prácticas de relacionamiento e intercambio entre las comunidades, lo cual implica pues como un referente fundamental para su autorreconocimiento, para que reconozcan su territorio y su cultura. Entonces, como tal, quizás por eso es que uno podría ver que primó también en esta sentencia esta concepción biocultural. Entonces podríamos decir, desde luego, que en este sentido ahí es donde reside el profundo significado de estos derechos bioculturales, que quizás podemos ver que en cierta forma fueron un referente para la protección del río Atrato y para que se dijera hay unos derechos.
como tal. Entonces, en el afluente del río Atrato, como tal, en los territorios que lo circundan, podríamos decir que hay una suerte de esquema de vida ligado a la relación con el territorio como tal, y una relación que va mucho más allá del consumo y de una manifestación como tal occidentalizada de la economía. Eh, por eso la Corte Constitucional quizás dijo que si el medio natural se degrada, se destruye o se contamina, si este medio natural que constituye el río Atrato va a impactar de manera contundente la forma de vivir si se destruye, y que se van a perder las prácticas culturales, las redes de relaciones sociales y los significados espirituales de las comunidades que del río Atrato dependen. Entonces, por eso esta sentencia T622 del 2016, más allá de que la podamos aplicar o no, que se pueda materializar tal y como lo dicen los fallos, esta sentencia marca un hito en el sentido de hacer una interpelación, un llamado a robustecer la comprensión que tenemos de estos ecosistemas y por tanto de la protección de la biodiversidad, que para estas comunidades indígenas, negras y campesinas representa el río como tal. Esta comprensión, como les digo, es una comprensión de los derechos bioculturales como tal, y va a estar complementada con un nuevo giro que se recoge en esta sentencia, también sobre el alcance del derecho al agua, que en cierta forma podríamos decir que era entendido como fundamental en tanto estuviese asociado directamente al consumo de la misma por los seres humanos. Pero en este caso la Corte ofreció una interpretación ampliada al comprender que el agua posee en sí mismo un valor irrefutable como parte esencial del ambiente, cuya existencia como tal es necesaria para la vida de múltiples organismos y especies. Entonces, así estos planteamientos filosóficos, jurídicos, que uno podría llamar son vanguardistas, quizás pudieran ser pues como un posicionamiento también en el ámbito de lo público, de la opinión pública, de ese sector vanguardista de la Corte Constitucional. Claro, también hay que decirlo como tal, pero esto no desconoce que con esta sentencia se potencian como tal pues unas comprensiones ampliadas del alcance territorial y poblacional que tiene la protección como tal de los ríos en Colombia. Entonces, la sentencia T622 del 2016 como tal, en esta la Corte estimó, ante lo profundo y estructural de los problemas que sufre el río Atrato como tal, que debía emitir unas órdenes que no solo garantizaran la protección de los derechos de las comunidades accionantes, sino también, esto es muy importante, porque aquí la Corte asigna un efecto que llamamos en teoría constitucional un efecto intercomunis, que implica que se va a proteger a las comunidades que no acudieron directamente a la justicia a través de la acción de tutela, pero que están igualmente afectadas por la situación de degradación de los ríos de la región. Aquí, como tal, entonces, se manifiesta en la sentencia que el río es una entidad viviente que sostiene otras formas de vida y culturas, que el río no es solamente un objeto de apropiación, que es sujeto especial de protección, que el río Atrato tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración. Entonces la Corte Constitucional, mediante esta sentencia T622 del 2016, resuelve como tal reconocer al río Atrato como sujeto de derechos, eh, claro, como una respuesta a la necesidad de encontrar una vía jurídica para garantizar su conservación y protección. Así, como les digo, en el plano fáctico de la realidad, esto sea pues como muy complejo de materializar. Eh, Como se los mencioné en la clase, pues hay unos aspectos que analizó la Corte Suprema para declarar el río Atrato como de sujeto de derechos. Entonces,
podremos decir, la Corte, uno analiza la sentencia y puede ver que la Corte analiza 5 tesis principales, que son los derechos bioculturales, el derecho fundamental al agua, el principio de prevención, el principio de precaución y la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la salud y el medio ambiente de las comunidades étnicas. En materia ambiental, eh, uno de estos aspectos que analizó, como les digo, es el principio de precaución. Este principio de precaución se encuentra consagrado en el ordenamiento legal colombiano, específicamente en la Ley 99 de 1993, y establece que en caso de considerar razonable una duda científica sobre los alcances, gravedad o irreversibilidad de daños a los sistemas naturales de soporte de servicios ecosistémicos por una determinada actividad u obra de desarrollo, la autoridad ambiental tiene la facultad de suspender, aplazar, condicionar o impedir la ejecución de la respectiva actividad hasta obtener elementos científicos razonables para estimar el peligro representado por el daño y como tal por las posibilidades de su mitigabilidad como tal. Eh, También, pues hablando un poco del principio de prevención, podríamos decir que este principio como tal es el principio 15 de la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en Río de Janeiro en 1992. Y el objetivo principal de este principio como tal, principio preventivo, es permitir que las autoridades reaccionen tanto de antemano como cuando ya existe un daño, con un límite de certeza científica inferior al que se solía aplicar hasta ese momento como tal, porque antes el principio de precaución implicaba como tal lo que les mencioné, una certeza científica irrefutable. Y esto era muy difícil para muchas comunidades que no cuentan con los recursos como tal. Entonces, por eso este principio de prevención es tan importante porque ya como que pone el listón como tal en términos de la carga de la prueba de este posible daño, lo pone un poco más bajo, más donde las comunidades pueden acceder más fácil a sustentar pues estas posiciones de que está en peligro estos sistemas ecosistémicos. Eh, Aquí, entonces, esta llamada certeza científica que traía, pues, o que plantea el principio de precaución, queda atenuada mediante el concepto que en el principio 15, como les digo, de la Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamamos motivos razonables de precaución como tal. Es decir, ya no se necesita certeza científica, sino unos motivos razonables de precaución frente a estas posibles actividades que se van a realizar en los territorios. También, la Corte Constitucional estudió esto que les vengo mencionando de los derechos bioculturales, que en su definición más simple podríamos decir que hace referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres y los recursos naturales que conforman su hábitat. Entonces, en esta sentencia T622, la conclusión de la Corte, una vez analizó los aspectos para declarar el río Atrato como sujeto de derechos, como tal, ella tomó como varias conclusiones para dotar de contenidos los fallos. Dentro de esas conclusiones tenemos que la Corte como tal llegó a la conclusión de que las políticas públicas de la conservación de la biodiversidad deben adecuarse y centrarse en la preservación de la vida y sus manifestaciones, así como reconocer el vínculo que existe entre la cultura y la naturaleza. También al respecto resulta importante poner de presente circunstancias de hecho
que llevaron pues como al máximo Tribunal Constitucional de Colombia a declarar el río Atrato como sujeto de derechos. Como tal, esto no es su condición como tal en abstracto, ni su relación con la cultura del lugar lo que influyó para que se tomara esta decisión, sino lo que yo les decía ahorita. La Corte Constitucional miró, hizo un trabajo empírico, fue a los territorios y ella logró constatar el estado actual del río, su historia y su afectación, lo cual resulta ser pues como un hecho notorio y evidente en este caso. También, en efecto, el río Atrato, pues podríamos decir que es un cuerpo de agua que ha tenido una alta intervención por parte del hombre. El río Atrato ha sido desviado, contaminado, alterado de diversas maneras durante mucho tiempo. Por eso la Corte estimó necesario declararlo sujeto de derechos, pues como tal era evidente y más que necesario buscar algún medio jurídico concreto que protegiera dicho cuerpo de agua. Es decir, de conformidad con lo dispuesto en esta sentencia T622 del 2016, el río Atrato como tal se evidenció que presentaba una condición grave de intervención, afectación y alteración que conllevó a la declaración pues, que les vengo mencionando. Aquí nos quedan varias preguntas, ¿cierto? Como tal. Es decir, pues preguntas como si basta solamente con querer proteger un recurso natural para que éste sea declarado como sujeto de derechos. Pues sobre el particular cabe precisar que la decisión adoptada por parte de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en las sentencias T622 del 2016, también fue producto del abundante material probatorio que existía en el expediente, en especial el que permitía describir la grave situación del sector y demostrar las afectaciones que se habían generado sobre el río Atrato. En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo expuesto por parte de la Corte, se puede concluir como tal que sí, no basta con querer proteger un recurso natural para que éste sea declarado sujeto de derechos. Al contrario, para que esto suceda deberán obrar pruebas suficientes con base en las cuales se evidencie que el mismo está expuesto a un grado de afectación o alteración que resulte necesaria como tal para que se pueda dar este tipo de declaraciones. Pues hacerlo de otro modo o sin contar con el sustento probatorio suficiente podría resultar en una decisión arbitraria, pues no se estaría adelantando un juicio de responsabilidad del caso concreto y por ende no se estaría fundamentando la decisión en la ocurrencia de un daño. Esto es una afectación ya existente como tal. Aquí pues hay otro debate frente a este tipo de sentencias y de fallos. Es decir, ¿deberían existir o no? ¿Cierto? Este tipo de fallos. Porque hay veces dicen que este tipo de fallos son ese tipo de sentencias de las cortes que muchas veces nosotros decimos quedan es para enmarcarlas como tal. Pero aquí tendremos que rescatar el llamado de la Corte Constitucional también con este fallo para construir un nuevo modelo de desarrollo en la región y emprender una forma de gobernanza del agua en torno a la cuenca. Y como tal, pues se pudo evidenciar que es crucial repensar diferentes sectores de la economía nacional, como el sector minero, y bueno, también otros sectores productivos de la región, como el maderero, pues la pesca como tal, la misma agricultura también y la ganadería, ¿cierto? Y también sé que se tenía que hacer un análisis de cuáles de estos sectores económicos eran o estaban ligados a prácticas ancestrales de las comunidades, para mirar también cómo esto se podía resignificar como tal, eh, y mirar si se podían encaminar pues nuevas formas de relacionamiento bajo estrategias de innovación y que obvio estuvieran lideradas por los actores locales. Entonces el río Atrato como tal podemos decir que ha servido de inspiración y razón para concluir una nueva oportunidad de existencia para el territorio y su gente. También es una especie de faro que ha traído nuevos desarrollos jurídicos sin precedentes en nuestras latitudes,
nociones novedosas como los derechos bioculturales o el río como entidad viviente titular de 4 derechos como son la conservación, protección, mantenimiento y restauración. Eso nunca se había visto en esta magnitud en nuestro ordenamiento jurídico. Estos avances jurisprudenciales como tal son un primer paso y ellos deberán incorporarse en la política, pero especialmente en los esquemas de pensamiento que prevalecen y conducen nuestra sociedad. Aquí nos quedan preguntas abiertas para que ustedes exploren en sus reflexiones, como por ejemplo, ¿realmente se dio un diálogo con las comunidades de los ríos circundantes al río Atrato? ¿O fue como tal una aspiración progresista de un sector de la Corte Constitucional? También aquí tendríamos que cuestionar si la Corte Constitucional tomó en cuenta el contexto de nuestra sociedad, el contexto de Colombia actualmente, donde por ejemplo es una actividad de alto riesgo ser un defensor del medio ambiente en nuestro país. Y como tal, recuerden que el río Atrato tiene lo que dijo la Corte, pues como unos guardianes del río que están dados por el Estado y las entidades que este nombre, pero también por las comunidades. Y bueno, como les vengo diciendo, la Corte Constitucional pensó en las condiciones reales, por ejemplo, en relación al conflicto armado en nuestro país y los posibles peligros que iban a tener estos guardianes del río ya en el plano de lo comunitario. También quedan preguntas como por ejemplo qué otras figuras de protección al medio ambiente que tienen las comunidades étnicas como tal se pueden ver modificadas, como el derecho a la consulta previa. Es decir, estamos preparados para consultarle al medio ambiente, ¿cierto? Estamos preparados para resignificar nuestro sistema de pensamiento basado en la razón occidental y decirle vamos a consultar a un ente de la naturaleza sobre si es posible o no hacer una intervención sobre él. Estamos preparados para eso, como tal. También, pues, uno podría decir que aquí quedan preguntas también abiertas sobre la efectividad como tal de una sentencia como estas, donde tiene como una carga como tal ética tan grande en términos de resignificación frente a las éticas del desarrollo, las éticas de la economía que manejamos en nuestra sociedad. Bueno, aquí les quedan esta serie de preguntas como tal, esta reseña que les acabo de hacer y espero les sirva para estos trabajos finales que estamos realizando en este módulo de visiones de la justicia.